SNAP EBT. 4 cambios importantes en los cupones de alimentos que llegarán para el año 2024. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, es el programa federal de asistencia nutricional más grande en los Estados Unidos, el cual brinda beneficios a personas y familias elegibles de bajos ingresos a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios. En estos 2 últimos meses hemos tenido ciertos cambios en los beneficios, los cuales van desde elegibilidad, edad y hasta ingresos. Algunos de ellos ya entraron en vigor, pero otros inician el próximo año. Es por ello que vamos a explicarles los 4 cambios más importantes de SNAP EBT que estaremos viendo este próximo año 2024. Junto a esto, también estaremos hablando sobre un cheque de estímulo de $750. Es un cheque de estímulo estatal, donde los residentes de este estado pronto estarán recibiendo este pago de $750. Esta ayuda económica beneficiará especialmente a aquellas personas que tengan familias y que sean de bajos ingresos. Estaremos viendo las próximas fechas de pago y con qué requisitos tú puedes solicitar esta ayuda económica. Es por ello que te invitamos a que te quedes hasta el final del video y te lleves esta información que sin duda alguna te será de mucha utilidad. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, ajusta las asignaciones máximas, las deducciones y los estándares de elegibilidad de ingresos de SNAP al comienzo de cada año fiscal federal. Como bien sabemos, el año fiscal comienza exactamente el 1 de octubre y los cambios se basan en cambios al costo de vida, la cantidad de dinero necesaria para poder mantener un nivel de vida básico según la USDA. Pues bueno, el mes de octubre los beneficios de SNAP aumentaron, pero los requisitos de elegibilidad también cambiaron, luego de la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue firmada por el presidente Joe Biden en el mes de junio. Pues bueno, algunos de los cambios más importantes que vamos a mencionar no solo estarán entrando en vigor el próximo año, sino que algunos ya también están en este momento funcionando. El primer cambio importante es la elegibilidad y la edad. Como bien saben, la plena edad aumenta gradualmente la edad límite, de lo que la USDA llama como adultos sanos sin dependientes. Y a esto agrega nuevos grupos de personas que están exceptuados del límite de tiempo. Antes de este septiembre pasado, prácticamente estos adultos de 18 a 50 años tenían requisitos laborales que incluían trabajar al menos 80 horas al mes, participar en un programa de trabajo de al menos 80 horas al mes o participar en una combinación tanto de trabajo como de horas del programa de trabajo por un total de al menos 80 horas en todo un mes. Bueno, a partir del 1 de octubre estos requisitos cambiaron. Prácticamente se ampliaron hasta los 52 años. Luego de esto se ampliarán hasta los 54 años a partir de octubre del próximo año 2024. El segundo cambio importante son las exenciones. Según la USDA, existen algunas exenciones a los requisitos laborales. Por ejemplo, está excusado si es que no puede trabajar debido a una limitación física o mental, si está embarazada, si es un veterano, si no tiene hogar o si tiene 24 años o menos y se encuentra en cuidado de crianza cuando cumpla 18 años. Cualquier tipo de discapacidad en sí podría estar ayudándote a hacer una exención a estos requisitos y que de este modo pues no pierdas tus beneficios de SNAP. El tercer cambio importante es la elegibilidad de ingresos. Recordemos que usted es elegible para recibir beneficios de SNAP si no excede más o menos el límite de ingreso bruto mensual. Actualmente es del 130% del nivel federal de pobreza. Las calificaciones, según los tamaños que tengan los hogares, van del siguiente modo. Si el hogar es de una sola persona, entonces se ve algo así.
48 estados más Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes, máximo pueden tener $1,580 como ganancias. En Alaska son $1,973, en Hawái $1,871. Si usted supera estas cifras mensuales, entonces prácticamente estaría excediendo el límite de ingreso bruto mensual y de este modo no podría tener sus beneficios. Si su hogar es de 2 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $2,137, en Alaska $2,670 y en Hawái $2,457. Si el hogar consta de 3 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $2,694, en Alaska $3,366 y en Hawái $3,098. Si su hogar es de 4 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $3,250, en Alaska $4,063 y en Hawái $3,738. Si su hogar es de 5 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $3,807, en Alaska $4,760 y en Hawái $4,378. Si su hogar es de 6 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $4,364, en Alaska $5,456 y en Hawái $5,018. Si su hogar es de 7 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam e Islas Vírgenes son $4,921, en Alaska $6,153 y en Hawái $5,659. Por último, si su hogar es de 8 personas, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam e Islas Vírgenes son $5,478, en Alaska $6,849 y en Hawái $6,299. A partir de esto, cada miembro adicional, en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, Islas Vírgenes son $557 extras, Alaska $697 y por último Hawái $641. Y por último, el cuarto cambio importante son las asignaciones máximas. Según los ajustes por costo de vida, el COLA para el año 2024, las asignaciones máximas han aumentado para los 48 estados contiguos y también el Distrito de Columbia, Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Por ejemplo, las asignaciones máximas para una familia de 4 personas en los 48 estados y DC será de $973, mientras que oscilan entre los $1,248 y $1,937 en Alaska. La asignación máxima para una familia de 4 personas será de $1,434 en Guam y $1,251 en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Mientras tanto, las asignaciones máximas para una familia de 4 personas en Hawái disminuiría a $1,759. Luego de esto, el beneficio mínimo para los 48 estados y DC se mantiene sin cambios, y esto desde este año 2023. Será $23. Pues bueno, estas son las asignaciones máximas para SNAP en los 48 estados contiguos y DC desde octubre de este año 2023 hasta septiembre del año 2024. Para un hogar de una persona, $291. Para un hogar de 2 personas, $535. Para un hogar de 3 personas, $766. Para un hogar de 4 personas, $973. Para un hogar de 5 personas, $1,155. Para un hogar de 6 personas, $1,386. Para un hogar de 7 personas, $1,532. Para un hogar de 8 personas, $1,751. Y luego de esto, por cada persona adicional, $219. Pues perfecto. Ahora estaremos hablando sobre el cheque de estímulo de $750. Y es que los residentes del estado de Arizona
pronto recibirán un cheque de estímulo de hasta $750. Y es que este reembolso de impuestos beneficiará especialmente a aquellos residentes que cuenten con hijos. La pregunta aquí surge sobre la cantidad de dependientes que realmente un contribuyente puede reclamar. La gobernadora del estado, Katie Hobbs, afirmó que este cheque de estímulo está listo para pagarse con el presupuesto autorizado para el año 2024. Este alivio económico está destinado a ayudar a más de 750,000 familias. Como alguien que en ocasiones dependió de la asistencia para salir adelante, sé que cada centavo cuenta. Fueron las palabras por parte de la gobernadora Hobbs en un comunicado de prensa. Prometí que cuando asumiera el cargo aprovecharía cada oportunidad que tuviera para facilitar que los arizonenses mantuvieran sus familias y redujeran el costo de vida. Pues estoy muy contento de poder brindar este alivio económico a Arizona con el reembolso de impuestos para las familias. El cheque de estímulo tiene un valor mínimo de $250 por cada dependiente menor de 17 años y de $100 para los mayores de 17 años que sean reclamados dentro de las declaraciones de impuestos del año 2021. El Departamento de Ingresos de Arizona ha dicho que lo máximo que se puede reclamar son $750, lo cual significa que pueden obtener el dinero por mucho, más o menos unos 3 dependientes. Pues bueno, ¿quién recibirá el cheque de estímulo de Arizona? La elegibilidad se va a determinar para quienes tengan dependientes, pero además deben cumplir con los siguientes requisitos. Para empezar, haber presentado una declaración de impuestos personales durante el año fiscal 2021. Haber reclamado un crédito fiscal para dependientes en la declaración del año 2021. Presentar una declaración del 2021 como el único contribuyente en la declaración de soltero, casado, que presenta su declaración por separado, o cabeza de familia como un contribuyente principal. Y por último, tener al menos $1 de obligación tributaria sobre la renta personal de Arizona en los años fiscales 2021, 2020 o 2019. El dinero será enviado como depósito directo si es que se cuenta con los datos bancarios, o cheque en papel para aquellos que no tengan información bancaria actualizada.